es sobre algoritmos genéticos en la GPU. Entonces, actualmente las inteligencias artificiales son súper de moda, se habla mucho de eso y como que la academia también se ha enfocado harto en el área de Machine Learning y Deep Learning estos últimos años. Entonces es un problema común y hay muchas formas de abordar las inteligencias artificiales y dependiendo del problema uno puede necesitar tal vez muchos datos o mucho tiempo computacional. En este caso específico, nos gustaría entrenar una IA que pueda jugar gato. ¿Ok? Eh, entonces, ¿de qué manera podríamos abordar esta inteligencia artificial? Y lo vamos a hacer a través de redes neuronales. ¿Okay? Entonces, para explicar un poco, una red neuronal es un modelo que se basa en las células del cerebro, las neuronas. Y como se puede ver ahí en la imagen, ¿se ve el mouse? Sí. Sí, genial. Entonces tiene una capa de entrada, la cual recibe toda la cantidad de inputs. Aquí, digamos, recibe n inputs. Y aquí se puede ver, por ejemplo, una capa oculta. Puede ser más de una. Y siempre también vamos a tener una capa de salida. ¿Ok? Y entre las capas, lo que vamos a tener van a ser pesos. Y estos pesos van a ser como casi la identidad de nuestra red, porque van a configurar cómo ella va haciendo predicciones a medida que le vamos dando input. Porque dependiendo del input que uno le da a nuestra red, va a tener una determinada predicción. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace este entrenamiento? Como dije anteriormente, en este caso se necesitan muchos datos. ¿Por qué se necesitan muchos datos? Porque vamos a partir con pesos aleatorios, que es lo más común que se hace en las redes neuronales, y vamos a entregar nuestro input sabiendo cuál es el output para ese input y compararlo con lo que nuestra red nos dice. Y ahí hay distintos algoritmos, y el más famoso que casi todos conocen es el backpropagation, que va a ir regulando estos pesos de tal medida que el acierto de la red cada vez sea un porcentaje mucho más alto. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa si no tenemos esos datos? Si no tenemos esos datos, no podemos entrenar nuestra red, es decir, hacer la calibración de los pesos. Y también es importante no solo tener, por ejemplo, si tuviéramos pocos datos, a veces es casi lo mismo que no tenerlos, porque nuestra red con backpropagation no alcanza a calibrarlos de cierta forma de que la red funcione en buena manera. Entonces tendríamos una red que tiene un porcentaje no tan bueno de predicción. ¿Okay? Entonces, hay una forma de poder entrenarlo y que no necesitamos tener todos estos casos ya conocidos. Y la respuesta es que sí. Y aquí es cuando entran los algoritmos genéticos. Entonces, un algoritmo genético, esta definición es mía. No sé si cómo la verán en internet, pero yo le digo que es un proceso estocástico y heurístico basado en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Porque modelan la evolución humana. El algoritmo se basa en modelar la evolución humana. Entonces vas construyendo generaciones y a través de las generaciones va tomando sus mejores individuos, con tal de que cada generación siguiente sea de mucho mejor calidad, dependiendo de qué es lo que considera uno como mejor. Entonces ahí vamos a ir agregando algunas métricas propias que tenemos que ir nosotros instruyendo del modelo. Entonces, en general, ¿cómo funcionan las redes neuronales? O sea, perdón, ¿cómo funcionan los algoritmos genéticos? Primero tenemos que tener una métrica, que es súper importante, la cual usualmente se llama fitness en casi toda la literatura, y que nos dice qué tan bien se comportó un individuo de nuestra población. ¿Okay? Entonces el proceso general se puede ver en esta imagen, que le voy a ir comentando. Si se fijan, aquí arriba tenemos primero una población, que son una serie de individuos con características distintas. ¿Ya? Después de esto, se evalúan y se hace una selección acá. Después de evaluarlos, los seleccionamos ordenándolos. Se hace un ranking de todos ellos y vamos a quedarnos con alguna cantidad que van a ser obviamente los mejores, dependiendo de nuestra métrica, de nuestro fitness. Luego de eso, se realiza un cruce. Es decir, entre los mejores individuos
vamos a cruzar como datos de ellos para generar nuevos individuos que tengan propiedades tanto como de la madre y el padre, y, y tendríamos una nueva población de estos nuevos individuos, y a los cuales, para agregar aleatoriedad al modelo, volvemos a mutar, que es algo que también pasa en la reproducción humana y animal, que es luego del cruce, del crossover, se hace una mutación. Aleatoriamente, algunos genes de los individuos se modifican para darle versatilidad al modelo y que a través de las generaciones sí vaya haciendo, estocásticamente tienda a hacer cada generación sea mejor que la anterior. ¿Okay? Entonces, ahora ya no necesitamos los datos y podemos representar nuestra idea anterior, es decir, las redes neuronales, junto con el algoritmo genético. Entonces ahora vamos a tener que cada uno de estos cuadritos, cada uno de los individuos de nuestra población, va a ser una red neuronal, ¿ya? Y los genes van a ser los pesos que tiene la red. Eso va a ser lo que nosotros vamos a querer ir calibrando. Entonces, y también, como dice acá, vamos a necesitar una población inicial grande y hartas generaciones para que estocásticamente vayamos cayendo en buenos pesos de nuestra red. Entonces, en palabras un poco más siguiendo la idea, vamos a tener una población inicial que van a ser muchas redes neuronales con pesos aleatorios. ¿Ok? Y tenemos que asumir un fitness. En el caso del proyecto, tuve varias ideas de fitness. Al final, ahora voy a decir cuál es la que implementé y después voy a explicar otras más, porque tal vez podrían haber sido mejores. Entonces, nuestro fitness va a ser que ¿cómo los vamos a seleccionar? Vamos a tener esta población de modelos, que van a ser cada una red neuronal, y vamos a hacer que cada de estas redes neuronales juegue al gato. Y vamos a medir cuántos turnos pudo la red estar jugando. Esa va a ser su métrica de fitness, cuántos turnos pudo jugar. Entonces después, dependiendo de esos turnos, vamos a ordenarla, la que más turnos pudo jugar, a la que menos turnos pudo jugar, y nos vamos a quedar con la primera mitad. Entre esa primera mitad, de a pares, vamos a ir generando nuevos individuos. Entonces, por ejemplo, si teníamos esta primera población de, digamos, 100 individuos, luego de la selección, vamos a seleccionar los mejores 50, estos 50 los vamos a combinar entre ellos, entonces teniendo 50 nuevos individuos con las características de la generación anterior, pero como cambiado un poco, vamos a duplicarlos entre ellos para siempre mantener la población idéntica en cada generación, y vamos a mutarlos después. Algunos de estos pesos van a ir cambiando. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que a través de las generaciones vamos a ir manteniendo los pesos que sean más adecuados para ir jugando más turnos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a apuntar a calibrar. Los pesos de cada red siempre van a ir tendiendo a ser mejores en pro de que la red pueda jugar más veces. Esta no es la mejor métrica y después puedo decir por qué la tomé. ¿Okay? Y esto se puede hacer más eficiente porque, si se fijan anteriormente, acá vamos a tener que entrenar cada una de estas redes. Y esto vamos a tener que hacerlo de manera serial, ¿okay? En serie. Y podríamos hacerlo más eficiente, entrenando, como todas las redes se van a recibir el mismo entrenamiento y vamos a evaluarlas de la misma forma, podríamos hacerlo en GPU paralelizando este proceso. Y a eso es lo que va el paper, que hay una imagen de la que presenta. Y el paper se puede dividir principalmente en tres partes. El paper dice, bueno, entrenaremos a todas nuestras individuos de la población de forma paralela, y también paralelamente vamos a realizar todo el ordenamiento de ellos y los procesos como genéticos, que sería el crossover y la mutación. Entonces yo lo dividí en esas tres partes. El primero sería entrenar todas las redes de forma paralela. El segundo sería poder llegar a hacer de forma paralela el orden, y también de forma paralela
las funciones como genéticas. Finalmente, lo que decidí partir por una y dejarla bien hecha y ver si podía pasar a la otra, y las otras claramente son más difíciles porque a priori la GPU por sí sola no puede generar un número random, entonces hay que generar un generador de números random en GPU, que igual es una tarea un poco grande, y, el hecho de ordenar, eh, en el paper mencionan que hay unas implementaciones en CUDA, que no pude ocupar porque hice lo mío en OpenCL. ¿Ya? Entonces por eso me quedé con, quise rescatar del paper en lograr entrenar todos mis individuos de forma paralela. Es decir, todas las redes se van probando de forma paralela y después vuelven al host y ahí se hace el rank, que es un sort, un quicksort, y luego es eh, ocupar las funciones genéticas para crear estas nuevas poblaciones. Entonces, los datos generales es que lo escribí en C++, ocupé OpenCL y lo ocupé en mi hardware, que es una Intel 6, es una Intel 620, creo. Es como de las más básicas que trae un notebook. Y ocupé una librería que se llama TIM, que está escrita en C, que es una red neuronal súper básica, la cual incluso esta librería es tan pequeña que deja solo poner una capa escondida. ¿Ya? ¿Y de qué forma vamos a modelar nuestras redes? La red va a tener un input de tamaño 27. ¿Por qué? Porque si se fijan es 3 veces 9, que son todas las cantidades de celdas que hay en un tablero de gato. Y lo que hace al principio es decirle las 9 primeras posiciones, los 9 primeros inputs dicen en qué posición hay una X, las siguientes 9 dicen en qué posición hay un círculo, y las siguientes dicen en qué posición no hay nada. ¿Ok? Luego hay una capa escondida de 243 neuronas, y finalmente estas decantan en la capa final, que son 9, que es lo que la red debe predecir, es decir, en cuál de las, dependiendo de mi input de 27, que está describiendo el tablero de forma binaria, me va a decir a partir de ese tablero en qué lugar de las 9 casillas yo debería colocar mi siguiente jugada. Entonces la estrategia general de la solución son estos principales pasos. El primero es inicializar la población y las variables necesarias, ¿ya? Pasar los buffers a la GPU y ejecutar el kernel. Como dije anteriormente, creo que más adelante también lo voy a explicitar un poco más de qué es el kernel. Luego volver todo esto a la CPU y hacer un ranking de la población, hacer un crossover, mutarlo y volver a actualizar los buffers con esta nueva población y volver al paso 2. Y esto se hace hartas iteraciones, cada iteración es una generación, para lograr hacer que esta heurística estocásticamente llegue al mejor modelo posible. Entonces en el kernel vamos a medir el fitness de cada una de las redes, ¿ya? Y lo vamos a hacer, como dije anteriormente, emulando una partida entre la red y un jugador que juega de forma aleatoria, ¿ya? Y aquí es donde tal vez falle un poco, porque tal vez que juegue de forma aleatoria no era la mejor forma de medir el fitness, y al final vamos a discutir un poco de eso. Además de esto, si la red realiza una jugada ilegal, es decir, dice que hay que marcar en una posición que ya tiene una marca, la emulación llega hasta ahí y hasta ese momento se mide su fitness, es decir, cuántos turnos logró jugar. ¿Ya? En el caso de que no hubieran quedado espacios, ese hubiera sido el máximo de fitness que se podía alcanzar la red. Con respecto a las funciones genéticas, lo que se hace es el crossover toma del 50% mejor, es decir, la mejor mitad de nuestra población, toma de 2 redes neuronales y con probabilidad del 50% va tomando de todo, es decir, tengo la lista de todos los pesos del padre, tengo la lista de todos los pesos de la madre, y vamos a ir avanzando peso por peso y con probabilidad del 50% vamos a ir eligiendo el peso de la madre o del padre, y ahí vamos a armar
esta nueva lista de pesos del que sería su hijo, ¿ya? Y luego de esto hay que duplicarlo porque disminuimos la cantidad a la mitad de la población. Hay que duplicarla para lograr alcanzar de nuevo la población inicial. Y aquí viene la mutación, que es tomar todos los pesos de esta red y con la probabilidad de un 20%, cada peso puede ser cambiado por otro aleatorio. ¿Ok? Entonces, esto creo que es la parte más importante del código, que es las iteraciones que hacemos. Cada una de estas iteraciones en el ciclo es una generación. ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace es, se imprime la generación para saber cuando estamos entrenando cómo va avanzando el entrenamiento. Aquí lo primero que hace es el enqueue range kernel, que es ejecutar el kernel y acá tener las respuestas. Entonces vamos a tener las respuestas, lo que nos va a decir es esta red tuvo este fitness. ¿Ok? Entonces las respuestas después hay que ordenarlas, como vemos aquí se realiza un sort y vienen las siguientes funciones que son crossover, duplicate y mutation, que hace lo que les dije anteriormente, y mutation al final nos devuelve nuestra next gen net, que va a ser la generación de redes de la siguiente generación. Entonces aquí se hace lo que dije anteriormente, que se deben actualizar los buffers, y vamos a volver al principio. Y vamos a realizar todo el entrenamiento de una generación nuevamente. Y en el caso de que estemos entrenando, al final se ve un if, es el caso en que estemos entrenando la última generación, vamos a querer guardar la mejor red de esa generación para poder probarla. ¿Okay? ¿Cómo se probó? Luego de entrenarla, hice un programa simple, es decir, dejo que yo ingrese una coordenada y eso lo marca y después la red también va jugando conmigo. Se juega a través de la consola y se va viendo qué tal funciona la red. ¿Ya? Entonces, creo que la demo tiene esto, sí. Entonces, ahora quería hablar un poco de los problemas que fueron saliendo. Y lo primero es saber cómo funcionan las redes neuronales, ¿ya? Porque al final tuve que llegar a implementaciones de bien bajo nivel. ¿Por qué? Por lo que sale después, que el kernel solo puede ser escrito en C98. Entonces no permite que yo le entregue una clase, no permite que le entregue estructuras de más alto nivel. Lo que se le puede entregar usualmente es lo que vimos, que son arreglos de números y matrices, pero sí se le pueden entregar estructuras, porque esas sí estaban en C98, y eso fue un poco de ayuda para poder construir de estas redes neuronales, que están basadas, ninguno de estos archivos de red neuronal tiene una clase, todos tienen estructuras. Entonces hubo que empezar a integrar también en esa área, y hay errores no claros, ¿ya? Porque implementar nosotros mismos algo que juegue gato no es difícil. Hay algoritmos que uno puede encontrar en internet. De hecho, el más famoso se llama el algoritmo de min-max. Va viendo todos los posibles casos, porque el tablero es solo de 3x3, entonces no es difícil ver todos los casos y saber cuál es el siguiente movimiento que me conviene. Pero al implementar esto, siempre recibí este error, que era el undefined reference to jump, que según jump es algo ya bien bajo nivel que debería estar como en... Yo he visto este comando en Assembler y busqué y no pude llegar como a una solución de cómo sacarme ese error de encima. Entonces, por eso tuve que cambiar la forma de medir el fitness. Mi primera idea, en un principio, era medir el fitness comparando mi red con la jugada ideal. Es decir, mi fitness no iba a ser la cantidad de turnos, iba a ser la cantidad de decisiones correctas que hacía mi red. Es decir, yo le iba a entregar el input a mi red, le iba a hacer jugar en el kernel, y en el kernel se iba a medir qué jugada propone mi red, qué jugada debería ser la que juegue por el algoritmo clásico del juego de gato, y comparar estas dos.
y ir sumando puntaje a medida que van coincidiendo estas respuestas. Pero como no lo pude hacer, quise hacer que la red pudiese jugar el mayor tiempo posible, entonces tuve que ir a esta nueva métrica de fitness que era los turnos. ¿Ya? Otra cosa difícil es que dependiendo del juego puede ser difícil generar los inputs para una red. En un principio quería hacer esto mismo, pero con el juego de Snake, y es más complicado porque las redes son más grandes y un poco más complejas, a tal punto de que después de cada movimiento de la serpiente en ese juego, habría que ir calculando todas las distancias de la cabeza de la serpiente en las 8 direcciones o 16 direcciones posibles, perdón, en las 4 o 8 direcciones posibles, y también ir midiendo distancias con respecto a la manzana que va a comer, y eso genera que sea un poco difícil porque hay que implementar todo esto en la GPU. ¿Ya? Y siempre hay problemas de memory leaks que uno tiene que ir solucionando con Valgrind y yo esas cosas. Pero no puedo sacármelos todos de encima tampoco. Creo que deben haber algunas cosas que se pueden seguir mejorando todavía. Entonces, tengo una demo. Aquí sí se ve bien la terminal. Sí. Tengo ya compilado una red. La entrené con 150 individuos con población y las iteraciones fueron 1500. ¿Ya? Entonces fueron 1500 generaciones y en cada generación había 150 individuos. ¿Ya? Entonces, aquí corro mi test, que me muestra un tablero simple y me pide que haga una jugada. Y, por ejemplo, puedo jugar en el 1-1 y la red jugó, yo juego en X, la red jugó en círculo. Entonces, la red se comportó ahí bastante bien. Por ejemplo, podría jugar en 0-1 y la red jugó abajo en la esquina. Entonces, esa no fue su jugada óptima porque me permitió ganar, pero fue porque ahora si yo juego 2-1, por ejemplo, que es mi jugada ganadora, la red intentó ganar por su cuenta, intentó ganar por la otra fila. Porque yo asumo que esto es porque la métrica del fitness no era lo suficientemente buena para que la red supiera eh, que iba a perder ahí. La red intenta como solo jugar un poco más y tal vez eso le daba más jugadas, porque si no el juego iba a parar más rápido. Al parar mi jugada iba a quedar como en empate. ¿Okay? Si volvemos acá, la bibliografía que más ocupé fue un artículo sobre la relación entre algoritmos genéticos y redes neuronales. También me guié aquí en un ejemplo de red neuronal que juega gato, pero de forma secuencial, no hay nada paralelizado, y usan métricas de fitness mejores de las que puedo usar yo. Y el TEAM, que es una red neuronal básica en C, y ahí está el GitHub de ellos. Entonces, como resumiendo finalmente la presentación, logré tener una red que juega, no de la mejor forma, pero se pudo demostrar esta primera parte que señalaba el paper, que era entrenar a todos los individuos de forma paralela. El paper tampoco da muchos datos de todas estas cosas, porque el paper de por sí primero es corto, tiene solo 2 páginas, y habla sobre como la metodología, más que nada. Habla como si yo tengo un algoritmo genético para cualquier problema, esta debería ser la forma de atacarlo. Y claro, los principales problemas no lo tuve con eso, sino que lo tuve como en implementar en el kernel distintas funciones que a veces, como errores el que le mostré anteriormente, no pude como sacarme encima y tuve que ir decantando por cosas que tal vez no eran las óptimas como para que la red jugara de la mejor forma. Pero hay una red que juega eh, y está claro qué cosas se pueden mejorar también, que encuentro que es súper importante. Y con eso estaría terminando, yo creo.